Albert Wesker y el manual de trabajo. Wesker nunca le había gustado el trabajo manual. Que era un hecho que no había fallado a la sobrecarga a su cerebro tan pronto como él había estado enganchado al arado oxidado por Macintosh. Él era un pensador, no un caballo de batalla, desde luego, no le faltaba físicamente, pero se especializó en actividades de la mente. A pesar de que se supone que el pensamiento del campo arado no era una estrategia agrícola viable. Imagínese si usted podría, sin embargo, usted sería un héroe, todos los panqueques que se podía comer. Wesker solo pudo sacudir la cabeza ante la sugerencia ridícula mientras se esforzaba en el arnés enfrente de él y poco a poco comenzó a moverse hacia adelante. De hecho, Albert, ¿no es eso lo que un dios debe ser capaz de hacer? Wesker le enseñó los dientes mientras caminaba hacia adelante, labrar la tierra, mientras caminaba, su complejo de superioridad había tomado un golpe demoledor tras su derrota a manos de Chris, pero sin embargo, no podía evitar sentir que este trabajo fue bajo él. ¿Es esto como se suponía que un dios que use su poder? Incluso mientras lo decía, su estómago dio un tirón extraño, ya no era un dios y él había asumido que la base de sus alteraciones genéticas posición, ahora no era más que un diario, promedio, Ponzi. Las implicaciones de esto lo golpearon de una manera que lo había eludido cuando apenas se había despertado en el campo. Wesker había tenido problemas mayores en el momento, pero ahora estaba plenamente consciente de lo que esto significaba. El trabajo de su vida, Albert. Sin sentido. Al igual que usted. Este momento era peor que cuando había vuelto a despertar después de permitir que el tirano le empalara, aprendiendo que había fracasado y que la forma de vida definitiva había sido vencido por Gilly, Chris. Esa vez, su cerebro había dejado de lado la rabia que todo lo consume y comenzó el trazado y formular una vez más con el fin de recuperar sus pérdidas. ¿Qué podía hacer ahora? Llegó al final de la franja de tierra que había estado arando y utilizó su repentina furia alimentando su fuerza y darle la vuelta y continuar a la siguiente banda de tierra, dejando escapar un rugido mientras lo hacía. Era inútil, sin sentido. Los asesinatos, las manipulaciones, las interminables cenas paraguas llenos de gusanos serviles y rebuznos, cretinos engreídos, tener que asociarse con esa mujerzuela, etc. Todo lo que podría ser un caballo y arar los campos, hasta día de su muerte. Había sido Alipón capaz de ver la cara de Albert Wesker, habrían seguramente retrocedido en la rabia al rojo vivo que estaba consumiendo sus características en este momento. Hiciste todo eso porque había que. Usted estaba en el mundo de Umbrella, programado por Spencer. Usted es libre de esa empresa. Puedes ser quien quieres ser. Wesker casi explotó un fusible, que había querido ser un dios, y que él había querido para limpiar el planeta limpio de patético, lloriqueando, los humanos autodestructivos y empezar de nuevo con una nueva raza superior, pero las semillas de destino había decretado que lo que él no quería tener nada significaba. Mientras que los que querían otra cosa que la mediocridad y revolcarse en sus propias preocupaciones patéticos y cuasi miseria vieron exactamente lo que deseaban. Alegría parecía extrañamente apagada, hecho que dio Wesker una sensación de placer salvaje, hasta que su voz interior habló de nuevo. Eso no es lo que querías, Al. Eso es lo que Spencer le dijo a querer, ¿recuerdas? Sus valores se inculca en usted en un nivel subliminal. ¿Qué es lo que quieres? Wesker pensó, realmente pensé, y el efecto fue similar a mojar su cabeza en un recipiente con agua helada. Claridad restaurado justo a tiempo, Wesker pensó, y estaba casi al final del segmento actual del suelo. Reflexionó sobre su contenido, levantó el arado para enfrentar, regresó por donde había venido, mordiendo suavemente su labio mientras pensaba, un gesto muy poco Weskerlike pero el infierno, Wesker considerado. Toda esta situación maldita era un Weskerlike. Él quería, para saber más acerca de la tierra que se encontraba, Applejack y Macintosh parecían buenas personas, pero apenas los estudiosos, esta Twilight Sparkle parecía ser el mejor puerto de escala. Ese fue el corto plazo, pero ¿qué pasa con el largo plazo? ¿Qué fue exactamente lo que quiere lograr, mientras que estaba aquí? La llamada de una deidad sentía increíblemente hueco a él después de su intento anterior. Basta pensar a corto plazo, por ahora, Al. Por una vez. La voz sorprendentemente lógica, que era él, suponía, planteó un punto sólido, se sentía como él siempre estaba a 10 pasos por delante de todos los demás y todas las acciones que tomó fue diseñado para tener implicaciones en el futuro cercano, sino el futuro lejano. No podía recordar la última vez que había alado por así decirlo. Uroboros, Albert. Por cierto, ¿no has pensado eso?
Eso fue sin duda correcta, y mira cómo había resultado, aunque también admitió que había estado bajo una presión extrema, fue envenenado por su supuesto suero y fue cegado por la ira apocalíptica en ese insuperable as. Chris Redfield. También todavía recordaba lo que el agente de la USA había dicho después de que él se había inyectado Wesker por segunda vez. No eres más que otra de las obras de Umbrella. Él había trabajado en Umbrella tiempo suficiente para saber que, sin excepción, sus obras no tienen una segunda oportunidad de cualquier forma, lo único que esperaba era la muerte, si tenías suerte, pero ahora Wesker tenía una segunda oportunidad, sin embargo, limitada que puede haber aparecido a primera vista. El pony melena rubia se permitió una sonrisa llena rara. Él nunca fue uno de dejar pasar una oportunidad. Una vez que había terminado el cansancio que Wesker había logrado ahuyentar a través de control mental de cerca, lo golpeó como el proverbial tonelada de ladrillos y él se tambaleó inestablemente hacia la granja, una vez Macintosh le había desenganchado. Ciertamente no ayudó que él había visto obligada a aprender a moverse como una especie totalmente diferente, una tarea que había emprendido con su indiferencia típica imperturbable, pero sin embargo, sintió que se movía con normalidad, en lugar de con el control habitual y el mínimo esfuerzo que estaba acostumbrado. Otra de las tareas en la lista de corto plazo, que se sentía. Macintosh había sido debidamente impresionado con la eficiencia del trabajo de Wesker, terminando el arado de su campo asignado solo marginalmente más temprano que Albert, y el pálido, el exhumano simplemente le dio una mirada que decía: ¿esperabas algo menos? Con eso, Macintosh había informado a Wesker que Applejack había horneado pasteles de manzana para los dos de ellos y se partió en el corto camino hacia la nutrición. Ninguno de los dos eran particularmente grandes conversadores y ambos estaban cansados de ser buena, el trabajo duro y honesto, por lo que fue sorprendente para Wesker que hicieron el viaje en silencio amigable. Era moderadamente sorprendido, sin embargo, cuando Macintosh decidió hablar. Tengo que decir, el señor Wesker, que Arar era impresionante bien, ¿seguro que nunca ha hecho esto antes? Wesker se pavoneaba inconscientemente ante el cumplido antes con calma contestar. Yo no lo he hecho. Se miró el barro salpicado a través de sus pezuñas y patas delanteras con disgusto leve. Estoy seguro de que me recuerda, que sin duda deja su marca. Macintosh soltó una suave risa. La alegría de ser fangoso es una señal o trabajo duro, el señor Wesker, señor. No deje no pon ni decirle y a lo contrario. Wesker apunta a un fantasma de una sonrisa hacia el semental carmesí. Voy a estar seguro de recordar que, Big Macintosh. Hizo una pausa por un momento. ¿Tengo razón en el supuesto de que usted ha hecho más hablar hoy de lo que usted tiene en mucho tiempo? Macintosh asintió lentamente. Yup. No soy muy hablador, pero a los nuevos potros, que puede ser un poco intimidating si me quedo ahí, todo grande y tranquila, por lo que trata de hacer que ellos se sientan bienvenidos en primer lugar. Don't te preocupes, voy a estar clamín para arriba una vez que hayas establecido aquí. Wesker dejó escapar un resoplido poco elegante en el comunicado final. No te esfuerces tus cuerdas vocales en mi nombre, me atrevería a decir que es posible que necesite para algo más importante. El pony rojo se rió entre dientes. No estoy seguro de cómo ustedes están familiarizados con el trabajo de la granja, el señor Wesker, pero no necesito mi voz para ellos las tareas. Además, no es como que estoy hablando ya oreja. Eso era cierto. Wesker ciertamente había experimentado al oído que se habla de tanto por seres humanos reales y voces internas, y esas experiencias compartidas nada en común con el intercambio de relax entre él y Big Macintosh. El resto de la caminata pasado con poca o ninguna conversación, solo una confirmación de que los dos de ellos sería tomar algunas manzanas de casa a la biblioteca de Crepúsculo después de la cena. Macintosh no parecía querer inmiscuirse en el pasado de este misterioso caballo, y aunque lo hubiera hecho, Wesker no estaba de humor para compartir esa información por el momento, si alguna vez. El olor de la empanada de manzana flotan a través de la ventana de la casa de campo recordó Wesker de dos cosas. En primer lugar, que era falible de nuevo y que se encontraba en la llamada entera disposición de los caprichos y necesidades de todos los días, pero en segundo lugar, y más importante, que era absolutamente voraz. Él no estaba dispuesto a dejar escapar la compostura, sin embargo, y él tranquilamente acompañado, más materiales como acompañar, justo al. Wesker apretó los dientes. Grandes Macintosh a la mesa donde estaba sentado Applejack con una sonrisa radiante y donde se establecieron 3 humeantes pasteles de manzana en manteles individuales. Wesker y Macintosh sentaron a ambos lados de la cola de caballo Pony Granja, Wesker con un gesto cortés y Macintosh con un suspiro y una declaración con hambre de agradecimiento.
Wesker instante se zambulló en la pastelería manzana, posiblemente rompiendo algún tipo de registro, que no le importaba. Macintosh trató de hacer lo mismo, pero Applejack sacó el pastel de él y se lo burlonamente fuera de alcance. Hermano mayor, ¿qué usted dice? Macintosh dejó escapar un largo suspiro sufrimiento y pronunció, en un tono que sugería que este mantra en particular había sido pronunciado antes: usted es el cocinero más bestés nunca en la historia de Ponyville y estoy muy afortunado y honrado de tener ya como una hermana. Applejack soltó una carcajada y se deslizó el pastel de nuevo en el alcance de su hermano hambriento, y no todos ustedes lo olvides. Luego se volvió hacia el torbellino devorador que era Wesker con una mirada penetrante. ¿Cualquier cosa que añadir, Al? Cabeza de Wesker fichado y le dio una mirada aturdida a Applejack, reminiscencia de un conejo atrapado robando las zanahorias de la caseta de los productos. Sin embargo, cuando estaba a Wesker, su naturaleza inherente brillaba a través y él sonrió de forma automática antes de decir con voz cansina: Applejack, si usted desea aprender mis secretos de cocina, a continuación, solo tiene que preguntar. Macintosh ahogó una carcajada como las cejas del pony naranja desaparecieron en el nacimiento del pelo antes de volver la sonrisa de Wesker con uno de los suyos. Bueno, Al, vamos a ver si ya está todo el sombrero y ningún ganado. Estás cooking mañana. Bluff llamada, Al, debería haber dicho lo mismo que el Macintosh. Con mucho gusto, Applejack. Wesker dijo suavemente, terminando su comida y alejándose de la mesa al mismo tiempo. Como Big Macintosh, gracias por la comida, que era más, no podía dejar de sentir divertido mientras Applejack se inclinó hacia adelante, esperando ansiosamente la final de esa frase: satisfactorio. Terminó con una sonrisa diabólica. Applejack frunció el ceño y Macintosh soltó otro golpe de risa, antes de apresurarse Wesker lejos de la yegua furioso. Como los dos caminaban hacia Twilight, cada uno remolcando carros pesados apilados con manzanas. Applejack esperó hasta que estuvieron a una distancia considerable antes de hacer estallar la cabeza a través del marco de la puerta y gritando: todos ustedes sabían traer mejor su mejor, Al, estoy expecting la mejor comida que he tenido. Por primera vez en mucho tiempo, Albert Wesker dejó escapar un profundo y rico, pero sobre todo, una verdadera sonrisa.